Bueno, arratsaldeon eta ongi etorri gaurko saiora ere. Gaurkoa bigarrena da. Aurrekoan Enrique Etxeburua izan genuen, baita ere, umeen kontrako tratu txarrei buruz hitz egiten, eta gaurkoan Aitziber Bañuelos Ganuza etorri zaigu, Eraikiz kolektibokoa, eta aurrekoan bezala gaztelaniaz emango du hitzaldia, baina zuek galderak eta egin behar dituzuenean, nahi badezue euskeraz badauzkazue egitea, eta bueno, nik itzuliko dizkiot. Chat bidez ere egin ditzazkezue YouTubez jarraitzen ari zaretenok, eta hoy tenemos con nosotras a Aitziber Bañuelos Ganuza del colectivo Eraikiz. Al igual que la semana pasada, después de su charla tendremos ocasión para hacerle preguntas y resolver algunas dudas. La sesión terminará a las 8 de la tarde. Lo digo porque la otra vez estuvimos muy a gusto y se nos alargó. Entonces, pues hoy ya estamos avisadas todas. y nada, voy a presentarte, Aitziber. Muchas gracias por haber venido, lo primero. Aitziber Bañuelos, gizarte hezitzailea da eta indarkeria matxista eta haurren kontrako sexu indarkeriaren inguruko proiektuak koordinatzen ditu Eraikiz kolektiboan. Gaurko hitzaldian, haurretan nerabeen aurkako indarkeriari buruz arituko da, prebentzioan, detekzioan eta laguntzan fokua jarrita ikuspegi komunitariotik. El título de la charla de hoy es Violencia sexual contra la infancia y la adolescencia, prevención, detección y acompañamiento desde un enfoque comunitario. Cedo la palabra a Aitziber Bañuelos Ganuza. Mi esker. Arratsaldeon. Lo primero también agradecer pues al pueblo de Zarauz, no ya el que me haya podido llamar a mí, ¿no? Sino que, pues que aborde esta temática. Es una temática pues que no es sencilla de abordar, no es sencilla de abordar a nivel comunitario. Sé que la mayoría de personas que estáis aquí, también que estáis al otro lado de la pantalla, hola a todas y a todos, sois personas profesionales de la intervención social, de Osakidetza, pues del trabajo con las personas, ¿sí? Hay un poco de todo, pero como un grueso, ¿no? De personas que estáis trabajando con personas. Pero bueno, lo dicho, ¿no? Agradecer el que se traiga esta temática, que se hable largo y tendido, que se abran puertas, ¿no? A romper el silencio sobre todo sobre el maltrato hacia la infancia y adolescencia en general y sobre la violencia sexual en particular. Gracias al pueblo, a la comunidad, gracias a todas y a todos los que estáis aquí y al otro lado. Cuando nos propusieron el venir aquí, no solemos... Hemos participado en charlas, ¿no? O seminarios, pero sí es cierto que en las últimas épocas lo que nos estamos básicamente dedicando es al acompañamiento comunitario, ¿sí? Entonces, cuando nos ofrecieron el venir aquí, pues de repente se abrió esta oportunidad de hablar un poco desde el punto de vista, sobre todo, que intervenimos desde Eraikiz. Intentando, por lo menos, daros algunas claves, sumar claves, ¿no? A lo que el otro día dijo Enrique Etxeburua, ¿sí? Y a lo que dirá la semana que viene Agintzari también, que es el servicio de atención especializada de la Diputación Foral de Vizcaya, ¿sí? Al tema de violencia sexual contra la infancia y la adolescencia. Entonces, un poco el reto que nosotras teníamos era el intentar sumar a lo que dijo el otro día Etxeburua y sumar también el punto de vista desde el cual nosotras intervenimos, ¿vale? Si os dais cuenta, ya en el título nosotras no ponemos abuso sexual infantil, ponemos violencia sexual contra la infancia y la adolescencia, no solamente contra la infancia, y esto ya de partida nos parece importante. Cuando se habla de abuso sexual nos estamos refiriendo a una expresión de violencia sexual contra la infancia que no es la única, ¿no? Sino que está dentro de lo que es un universo de violencias en el cual pues también se da lo que se llama así, ¿no? Abuso sexual contra la infancia. Y nos parece importante el marco en el cual nosotras, ¿no? Engarzamos las personas como ciudadanas, como familiares, como profesionales, como personas políticas, ¿no? Que van a generar planes, donde se engarza y dónde está ubicado el abuso sexual contra la infancia, ¿no? Porque, como he dicho, no es más que una expresión más
de toda la violencia que sexual que se está ejerciendo. Y también nos gusta diferenciar entre infancia y adolescencia, en todo esto ya iremos profundizando, porque hablamos de diferentes etapas evolutivas y porque no hay una sola forma de abuso sexual contra la infancia, sino que va adoptando diferentes expresiones y las personas profesionales tenemos que tener un marco teórico y un marco de referencia cada vez más amplio, porque además con la evolución de las nuevas tecnologías o de formas de socialización, las formas de violencia contra la infancia y de violencia sexual contra la infancia se diversifican, ¿vale? De la misma manera que contra la mujer o contra otros colectivos, ¿vale? ¿Por qué trabajamos nosotras la violencia sexual contra la infancia? Como has comentado en la presentación, nosotras trabajamos en dos líneas principales, las violencias machistas y la violencia sexual contra la infancia. Y fijaros, somos personas que trabajamos de forma colaborativa. En Eraikis no hay personas con nóminas, trabajamos en otros proyectos, ¿sí? de los cuales vivimos, y luego tenemos Eraikis en el cual nos juntamos, ¿no? Y cuando estuvimos un poco, dijimos, vamos a formar Eraikis para hablar de aquello que no se habla y para hablar desde donde no se habla de estas cosas, ¿vale? Y sobre todo es desde la práctica. Nuestra experiencia en la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia, bueno, yo voy a cumplir 49 años, ya tengo recorrido profesional. Entonces, sí es cierto que soy educadora, yo pateo calle, como suelo decir, estoy a pie de calle con las personas. Y trabajes en el colectivo que trabajes, vale, nos vamos a encontrar con muchas personas victimizadas, ¿sí? Que han sido victimizadas, entre otras otras cosas va a ser el abuso sexual en la infancia, ¿no? Y otros tipos de maltrato. Pero es que nosotras partíamos de un previo y partíamos con que en nuestra vida personal, ¿sí? Quien más, quien menos, conocíamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos de personas, ¿no? Que quizás no pertenecían a esos colectivos en los cuales estamos trabajando en riesgo de exclusión, ¿sí? Con deprivación de un montón de cosas, que somos colectivos más normalizados dentro de un privilegio, ¿no? Socioeconómico. Y sin embargo, a lo largo de nuestra experiencia vital habíamos ido acumulando amistades, parejas, incluso familiares con esta experiencia vital, ¿vale? Entonces entendíamos que era algo que estaba ocurriendo, que ocurría a muchísimas personas, que nos lo encontrábamos allá donde fuéramos y que era mucho más común de lo que aparentemente las falsas creencias nos decían. Y es que pasaba en otros estratos sociales, que les pasaban a otras personas, pero no era nuestra experiencia vital. Entonces empezamos un poco pues eso, la casa por el tejado. No nos especializamos y luego empezamos a encontrar casos, sino que veníamos un poco de toda esta experiencia vital acumulada y decidimos dentro de nuestro marco laboral pues también especializarnos en este tema. Con lo cual, entras al marco laboral y también preguntas qué ha pasado en la infancia y es cuando te encuentras con que sin trabajar en un servicio especializado, ¿sí? Tanto trabajando con mujeres como trabajando con varones, más verbalización por parte de las mujeres que por parte de los varones, cada vez que hablábamos de violencia en la infancia y de violencia sexual, teníamos a personas que nos levantaban la mano. Ya hablo desde aquí porque me parece también importante el poner ya encima de la mesa que cuando esto es algo que sabemos que puede ocurrir o que puede estar ocurriendo, no hace falta irnos a un servicio especializado para poder hablar del tema y para poder generar las condiciones sociales necesarias para que las personas que han padecido esto en la infancia, como otras realidades de violencia, puedan alzar la mano y puedan hablar de lo que les ha pasado, ¿sí? Y esto es un poco desde donde partíamos y con lo que venimos. Nos vamos encontrando con un montón de situaciones de violencia sexual en la infancia. Trabajamos al principio principalmente con personas jóvenes y mucho con adultas. Y mucho tenemos que tener en cuenta que un 2% se habla como de un 2%, ¿no? de detección a tiempo real, ¿sí? Es un tanto por ciento, entonces cuando trabajamos son con develaciones posteriores. Y mucho
cuando las personas adultas deciden, de alguna u otra manera, no ponerlo encima de la mesa, ¿no? Entonces, siempre que vamos a los sitios, siempre entendemos, ¿sí? Y esto es otra cosa que queremos dejar encima de la mesa, que la medida son las víctimas. Yo siempre que voy a un espacio, sea un espacio profesional o de profesionales o comunitario, entiendo que en ese, creo que decía el otro día Enrique, de 15%, ¿no? Como de media de personas que han podido ser victimizadas, que de adultas no verbalizan, ¿sí? Siempre andamos ahí con las cifras para atrás y para adelante y siempre pensamos que está infravalorada la violencia, y muy infravalorada, infrarrepresentada estadísticamente la violencia. Yo siempre pienso que detrás, no de mis palabras o enfrente de mí, hay personas que hemos podido, habéis podido o han podido padecer algún tipo de violencia en la infancia o abuso sexual infantil. Por lo tanto, es algo que yo siempre tengo presente. No veo abuso en todas partes, no veo violencia en todas partes, pero como lo veo posible, las develaciones ocurren. Y generamos espacios de seguridad y de confianza para que alguien pueda hablar desde su propia experiencia si se siente preparada y así lo decide. Y quizás esto sería una por lo menos de las ideas así a priori que os suelto que nos gustaría ya ir dejando. La magnitud es importante, ¿no? La prevalencia del abuso es importante. Fijaros, es una problemática sobre la que venimos a hablar personas que sabemos y sobre la que se sabe muy poco. O sea, vamos a hablar, si os dais cuenta, Enrique Etxeburua lo va a decir, yo lo voy a decir y vendrá Guinchari y lo dirá. Nosotras la experiencia que tenemos, desde la experiencia que tenemos, hablamos. Hemos leído un montón, hemos intentado especializarnos, ¿no? A mí no me gusta la palabra experta, no, yo me especializo en cosas y ahondo en ello. Y hablamos desde la experiencia porque sabemos que el tanto por ciento de personas, ya no que revelan que han sido abusadas, sino con las que podemos obtener información, es un tanto por ciento muy pequeño. Pero es que aún es mucho más pequeño el tanto por ciento de personas que ejercen abuso, de las cuales se pueden conocer cosas. ¿Sí? Aún así vamos a sacar características, aún así vamos a sacar conclusiones. Pero yo siempre digo, vamos a ponerlo como algunas cosas en cuarentena, porque realmente se sabe poco, porque se devela poco y porque las personas que ejercen este tipo de violencia no lo revelan, es delito. Es delito. ¿Vale? Y de las que se saben y de las que sabemos es principalmente porque han sido condenadas. Con lo cual son perfiles también más determinados o características, pero no sabemos en población en general. ¿Vale? Yo ya sé que luego hay un turno de preguntas. Yo siempre digo que tenéis libertad para levantar la mano e interrumpirme y poder decir una reflexión, algo que no os encaje o llevarme la contraria, para eso estamos. ¿Vale? Para debatir, para reflexionar y para generar conocimiento y conciencia entre todas las personas que estamos aquí. Pongo también ahí por su silenciamiento, porque no es una problemática que esté silenciada, sino que hay silenciamiento. Es muy difícil que este tema se hable. Pero ya no por las personas que puedan estar implicadas directamente como perpetradoras o como víctimas, sino por el resto de la sociedad. Parece como muy duro decirlo, pero hay una especie de pacto de silencio con la violencia contra la infancia en general y con la violencia sexual en particular, por lo que supone en el simbólico colectivo. Con lo cual está silenciado. No es sencillo hablar de este tema. Por eso decía, os felicito, gracias, qué bien que podamos hablar de este tema, porque no es común. Dice, no, cada vez hay más. Sí, bueno, cada vez hay más, pero hay muy poco, Hay muy poco. Solo os diré que hemos tenido un proyecto en Vizcaya, Babestus, de forma gratuita. Hemos ofrecido a todos los agentes comunitarios, porque no entendemos la comunidad sin todas sus partes y es más que la suma de sus partes, ¿sí? A centros educativos, a un montón de agentes, y la demanda de esto es muy poca, de forma gratuita, de forma especializada, de forma gratuita porque ha estado subvencionado, ¿vale?
o vamos a los centros educativos, el centro educativo por lo general, el profesorado va a tener, claro, le está afectando en lo que le pasa en las guelas, ¿no? Y sin embargo las AMPAs cuesta, ¿no? Si yo me pongo mi rol de andereño, soy capaz de ir a una charla. Si me pongo mi rol de ama, me cuesta hablar de este tema, porque además sabemos que un tanto por ciento muy amplio de los abusos ocurren en los entornos familiares. Y esto no nos remueve, ¿vale? Entonces, no, es un tema que está silenciado y que cuesta mucho el sacarlo a la luz de forma normalizada, ¿vale? Como otros temas, ¿no? Y nos gusta también decir que trabajamos en ello y ahí queda también porque se puede prevenir. Ya vamos a hablar de la prevención. ¿Vale? Se puede prevenir. La violencia es un comportamiento aprendido, todo tipo de violencia es un comportamiento aprendido, por lo tanto, se puede desaprender y se puede prevenir. Soy educadora, genero espacios para el cambio, tengo que creer en la transformación de las personas y de las colectividades, ¿no? Me voy al sueño, ¿no? Como decía una amiga, tú pide lo máximo para conseguir menos de la mitad. ¿Sí? Entonces, se puede prevenir y se puede desaprender. Hace falta voluntad, tanto para aprender, ¿sí? Como para transformarse uno, ¿no? O una. Y ponemos al final, no solo vemos lo que conocemos. Si no conocemos un tipo de violencia, es más difícil verlo. Si lo conocemos y conocemos la dinámica del abuso y de la violencia contra la infancia, es más fácil. No suele pasar, ¿no? Que cuando estás aprendiendo y suelta un andereño, un maíz, ojo, estoy poniendo cara a eso que dices. Es que un niño, es que el aita y la ama, el aita, ¿sí? Entonces, vamos conociendo, vamos poniendo cara, vamos extrapolando lo teórico a lo práctico, ¿no? Y al día a día de nuestra práctica como ciudadanos, como familiares, como decía antes, o como personas profesionales. A mí me gusta hablar desde todo con esa mirada poliédrica en los diferentes roles e identidades que tenemos las personas, porque las personas que trabajamos con personas tenemos que hacer como somos nuestra principal herramienta. Y es como decía también antes, no nos podemos ahora poner la camiseta de mi profesión, luego irme a casa y ver, ¿no? O no ver, o no detectar, ¿no? Detectarlo todo en mi familia y luego me voy a mi trabajo y de repente no miro de perfil, como me dice una compañera, es que no miran de frente, no miramos de frente, miramos de perfil, ¿no? Las problemáticas. Continuamos. La violencia sexual contra la infancia, yo voy a poner el acento en algunos sitios, no son todos, ni para otras personas quizás los más importantes, ¿vale? Pero a nosotras sí nos ha parecido importante. Y lo vamos a enunciar como en 5 problemas. Ocurre. No ocurre cuando se detecta un caso. No, ocurre. Está ocurriendo. En Zarautz hay un tanto por ciento de población infantil y adolescente que en estos momentos está sufriendo violencia sexual. Ocurre. ¿Sí? Es habitual. No es anecdótico y es dinámico. Lo que decíamos antes, y lo veremos, va adoptando diferentes expresiones. Por eso, bueno, hay que atender también a las etapas evolutivas de las personas pequeñas, ¿no? Con las que estamos. Primer problema. Segundo problema, no se detecta y si se hace, no se denuncia. Dentro de las falsas creencias, ¿no?, que existen con el abuso, hay muchas que ya, como se sabe más, como que se han desmontado, ¿no? Pero hay 2 todavía que siempre permanecen. Cada vez que preguntamos, ¿tú si lo detectarías, denunciarías? Sí. ¿Crees que ocurriera en tu marco, lo notarías? Sí. Bueno, rotundamente no. Rotundamente no. Es difícil detectarlo, es complejo detectar, ¿vale? Por todos los previos ideológicos y simbólicos y luego porque en sí, ¿qué es lo que vamos a hablar? En sí, lo que son, como comentaría el otro día el profesor Etxeburua, efectivamente no hay un mapa, ¿no? Decía, no hay una guía que te lleve hacia un maltrato. Hay una situación de malestar en la persona infante o adolescente que es la que hay que atender y quizás no sea este tema o quizás sean otros, ¿vale? Pero es muy difícil de detectar, pero sobre todo por los previos, simbólicos e ideológicos, ¿sí? Y cuando se detecta, no se denuncia. Hablamos de un 10% de personas que denuncian y no en el momento de la detección.
sino cuando hay, igual años después, una develación en gente pequeña, ¿no? Hablamos de minoría de edad, no de personas adultas, ¿vale? O mayores de edad, ¿sí? El tanto por ciento nos lo dice, ¿vale? Las estadísticas nos lo dicen, la falta de conocimiento nos lo dice. No se revela y si se hace es muy difícil demostrarlo. Este es otro problema. El por qué una persona no dice lo que le está pasando, ¿no? Y no lo hace, le cuesta muchísimo el hacerlo, y en cuanto hay una develación o cuando hay una sospecha o indicios de que puede estar sucediendo y denuncias, es muy complicado demostrar el abuso sexual infantil. Muy difícil, a no ser, ¿no?, que haya evidencias físicas que no se puedan vincular con alguna otra dolencia de la persona menor. ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo tonto. Fijaros. Con un indicador físico, hay una persona pequeña que está sangrando por el ano, va a pediatría o va a urgencia, y a no ser de que que tenga una fisura, ¿no?, que sea como muy marcada, muy grande, muy evidente, lo primero que te preguntan es saber si es estreñido o estreñida. Yo siempre que voy a poner ejemplos, voy a poner los ejemplos de cosas que yo he experimentado, ¿vale?, en las que yo he estado. No voy a hablar, los ejemplos no hablo de oídas ni de lecturas, voy a hablar de experiencias que tengo yo, sobre todo en el marco profesional, ¿vale? Y entonces es cuando dice el ama, ¿no? No, es que, pues sí, es que efectivamente es estreñida. Pues entonces pues va a ser que quizás una almorrana, porque justo lo que le pasa y tal. ¿Sí? Años después el nene o la nena cuenta, sí, claro, que es que no hacía cacas porque le dolía. Y le dolía porque le estaban violando. Pero fijaros si puede ser, os estoy hablando de algo muy reciente además que ha pasado, ¿sí? Entonces, es difícil demostrar. Cuando el papel lo soporta todo y tú empiezas a leer manuales y guías, os puedo pasar una bibliografía, y dices, bueno, pero la realidad no es esta. La realidad es que en la mayoría de ocasiones lo que vamos a tener es el testimonio de la persona menor, y aquí tenemos un simbólico y una ideología que no nos permite creer a las personas menores, que la parte protectora principalmente va a ser la madre, y la madre no tiene credibilidad en los juzgados, porque no la tiene en la sociedad, por esto del género, ¿no?, y del patriarcado. ¿Sí? Que va a ser muy difícil mantener pues, un testimonio que cumpla todas las normas de coherencia, veracidad, espontaneidad, etcétera, que pide un juzgado. ¿Sí? Con lo cual la mayoría de casos se sobreseen, que pueden ser por falta de pruebas, no porque no haya pasado el abuso, sino porque no podemos probar quién lo ha perpetrado, ¿vale?, o qué ha pasado. Y se deja ahí en la duda o en stand-by. Teniendo en cuenta que a nosotras lo que más nos preocupa es el 90, el 85% de situaciones que no llegan nunca a denuncia, ¿vale? Porque a veces nos centramos mucho en la ley, mucho en la denuncia. En la violencia contra la mujer pasa lo mismo. Un 20% denuncia, 20-25%, porque pasa con el otro 80%, ¿no?, que es el gran grueso de personas que están padeciendo las consecuencias cuando no la violencia. Todavía. Y el quinto problema, no se previene y si se intenta, se incide en la infancia como si el problema fuera de la infancia. No se hace prevención. Y luego hay que ver también, y de esto vamos a hablar, el enfoque de prevención que se utiliza, ¿vale?, poniendo el foco en quien no puede evitar el abuso por etapa evolutiva. ¿Sí? Bueno, ¿cómo os estoy dejando? Muy serio, ¿no? Todo esto vengo como muy... Bueno, pero esto es para luego sacar claves para por dónde hacer. O que no exista una ley de protección a la infancia, ¿no?, o que exista esta ley, pero sepamos también leer entre líneas, ¿vale? Porque, como he dicho antes, el papel lo soporta todo, parece que se va a hacer, pero luego, en todas estas cosas que yo voy diciendo, es donde los servicios, la intervención profesional y sobre todo las comunidades hacemos aguas, ¿vale?
Vale. Nosotras elaboramos un informe en 2016, creo que fue, porque lo que más nos preocupaba es por qué existía, o sea, no bajaba el tanto por ciento de casos, por qué estaba tan infrarrepresentado y qué era lo que mantenía cuando no favorecía el abuso, ¿no? Entonces, entendíamos que podemos aplicar, podemos hacer un servicio, podemos especializar a unos cuantos profesionales, podemos hacer una ley y los servicios estar vacíos, ¿sí? O tener un número muy pequeño de personas, que es lo que pasa, pero es lo que pasa también en violencia, a comparación del grueso de personas que lo está padeciendo. Porque la gente, ¿por qué no llega a los servicios o por qué no termina haciendo uso de la ley? Porque hay una ley ahora. Si a mí, yo suelo decir, a mí como madre, con todo lo que sé, la experiencia que tengo, mi hijo padece algún tipo de violencia sexual, ¿sí? Tengo la obligación de denunciar, porque tengo la obligación de denunciar, pero si es por voluntad propia, hoy es el día que yo no sé lo que haría. Yo no sé lo que haría. Yo no puedo decir que iría directamente, seguiría el protocolo que me lo sé de memoria, porque lo he estudiado, porque he dado formación sobre ello, porque ¿no? el de Escuintza, el cómo llegar a Diputación, Servicios Sociales, ¿vale? Sí, porque si no incidimos en lo simbólico y en lo estructural, exactamente igual que se está haciendo con la violencia contra las mujeres o el machismo, no vamos a utilizar aquellas herramientas o aquellos marcos de acción como puede ser la nueva ley de protección a la infancia y adolescencia. Entonces, nosotros entendíamos. Importante, la cultura de la violencia. Sí, hablamos de abuso sexual infantil, hablamos de la violencia sexual, parece como que nos estalla la cabeza. De hecho, en la herramienta de medición, ¿no? De la desprotección, cada vez que hay abuso sexual es gravedad, desprotección grave. ¿Sí? El resto de violencias puede ser moderada, puede ser, ¿sí? Pero violencia sexual es directamente grave. Esto es muy sintomático, sí, tiene que ser grave, pero como el resto de violencias. Hay más tolerancia hacia unas violencias que hacia otras. Y el que haya violencias, se da por hecho que la violencia sexual impacta de manera mucho más negativa en las personas que la violencia física, la negligencia o la violencia psicológica. Y esto es rotundamente falso. Esto no es cierto. Lo peor que te puede pasar en esta vida es que no te hagan caso. Es lo peor. Es lo más difícil. Las personas que trabajamos con personas menores y con personas adultas sabemos que la persona que no ha sido estimulada, la persona que no ha sido favorecida en su desarrollo durante los primeros años de vida, a largo plazo tiene se le da la vuelta de peor recuperación o rehabilitación de las zonas afectadas que una violencia sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos cierta tolerancia? Si tenemos el umbral de la tolerancia de la violencia contra la infancia, ¿sí? Según para qué tipos de violencia, ¿cómo llegamos a la violencia sexual? ¿Por qué pensamos que vamos a atender la violencia sexual con la gravedad que tiene? Si al resto le estamos restando, ¿no? Y esto tiene que ver con la cultura de la violencia, con la que la violencia es legítima hasta cierto punto, y en el mismo Estado español, hasta 2007, el corregir moderadamente a las personas menores estaba en la ley. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha evolucionado? Dentro de lo colectivo, dentro del simbólico, ¿no? para que esto no sea así en la actualidad, ¿vale? Cultura de la violación está muy relacionada con el patriarcado y con el machismo, el acceso a los cuerpos de las personas por parte de los sectores de la población más privilegiados, ¿sí? También del cuerpo de la infancia, con una motivación o con una connotación mejor que motivación, connotación sexual. Bueno, habría que ver por qué eso es peor que el acceder a los cuerpos sin respeto de las personas menores, porque son básicamente como de nuestra propiedad, ¿no? ¿Sí? Tiene que ver también con qué lugar tiene la infancia en nuestra sociedad. La hipersexualización de la infancia, hipersexualización a todos los niveles, ¿no? No vamos a hablar del consumo, de cómo el consumo de porno está bajando a los 9, 10, 11 años, damos fe. Tenemos el programa que vamos por los centros que os comentaba antes también con población adolescente, principalmente en Vizcaya hemos ido, ¿sí? Con más de 1000 personas.
y podemos dar fe que la hipersexualización, que el acceso al porno, el acceso a una sexualidad para la que no tienen todavía pues, competencias, ¿no? Formas de entenderlo, cada vez es más bajito, cuando no la hipersexualización desde la cultura, desde el baile, ya no solamente desde Disney, desde la moda, desde un montón de lugares, ¿no? Patriarcado, adultocentrismo, sexualidad, y esto es muy importante, ¿vale? Ya vamos a entrar luego un poquito. Atención a la dependencia. ¿Por qué pongo aquí atención a la dependencia? Tenemos que tener un enfoque interseccional también en la violencia contra la infancia y la adolescencia. Hay diferentes ejes de opresión, diferentes situaciones de vulnerabilidad. Yo creo que el otro día también se comentaron, que hace que haya personas más vulnerables que otras a padecer violencias. Y aquí entramos en el mundo de la diversidad funcional, sobre todo la diversidad funcional cognitiva. Si la infancia tiene poca credibilidad y las mujeres poca también, las personas con diversidad funcional, credibilidad cero, ¿sí? Aunque pertenezcan al colectivo sordo o aunque tengan un tema de motor, si ya es la diversidad funcional cognitiva, bueno, y en los índices de violencia y de abuso sexual y de violencia sexual son altísimos en la diversidad funcional, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de atención a la dependencia tenemos? ¿Cómo podemos supervisar? ¿Cómo podemos acompañar a las familias? ¿Y qué alternativas tenemos? Si tenemos que sacar a las personas menores o jóvenes, ¿no? O mayores que están siendo abusadas sexualmente sin autonomía legal, ¿no? Tutorizadas, por ejemplo, que muchas veces se les deja en el núcleo familiar porque tendríamos que invertir mucho más, ¿no? Porque es una justicia punitiva, se va a encargar de demostrar el delito, ahí venía la dificultad pero por definición no lo dice Aitziber, no lo dice Eraikis, ¿sí? La persona que denuncia es la que tiene que demostrar lo que está pasando, no es como en las películas que de repente tienes a un montón de profesionales que se ponen a indagar, esto no es cierto, y en los abusos sexuales infantiles también, y en la violencia también. Y la estigmatización, es importante la estigmatización. Esto de juntar violencia con sexualidad y con infancia, ¿sí? Nadie quiere situarse en víctima de ningún tipo de violencia, menos de violencia sexual y menos si ha sido en la infancia. Y por otro lado, quien perpetra violencia pasa al ostracismo, al estigma, sin darnos cuenta que la persona... que si a la persona que agrede se la estigmatiza, cualquier tipo de violencia de forma proporcional repercute en la víctima. Si tú le estás llamando monstruo a una persona que ha ejercido violencia, ¿qué mensaje le estamos lanzando a la víctima? Que le ha pasado una monstruosidad, algo insoportable, algo inconcebible, algo que tiene que haberle pasado a ella porque, ¿sí? Entonces, ojo con los estigmas, con estas problemáticas y las personas que están implicadas. Que utilizar el estigma o las palabras estas tan grandilocuentes, ¿no? Que se utilizan a veces en los medios de comunicación para describir, ¿no? estas experiencias de violencia, las víctimas están mirando, pero fijaros, no la víctima que lo está padeciendo, sino todas las personas víctimas de violencia sexual en la infancia que están pasando por la adolescencia, por la juventud, por la adultez y por la ancianidad. ¿Vale? Aquí hay todo un continuo de personas que no han sido acompañadas. Ahí está, ¿no? Los abusos, agresiones, acoso, ahí donde aparece la niña con la camisetita, pero estamos hablando de todo un universo de violencias sexuales, ¿no? Y las queríamos como, por lo menos, las mutilaciones sexuales o las prácticas tradicionales perjudiciales para la salud de las mujeres son violencias sexuales, los matrimonios forzosos y matrimonio infantil, explotación comercial sexual infantil, ¿no? Incluidas la trata, la prostitución y la pornografía, a veces muy súper unida a la pedofilia, ¿no? Y también al tema del grooming, al tema de los abusos, porque a veces son grabados y tal, ¿no? Es lo que nos trae también las nuevas tecnologías, que lo que antes no grababa, ahora lo puedo grabar con mi móvil y compartirlo con aquel que sé que también le gusta, ¿no? ¿Sí? Y la no aceptación de la identidad sexual o la orientación o expresión de género, orientación del deseo, y estas son un poco todo este universo de violencias sexuales contra la infancia y la adolescencia.
Queríamos poner algo tan sencillo. A ver, es un tipo que es un poco al hilo, no me voy a repetir mucho porque tenemos no tanto tiempo. Es un tipo de maltrato que no es ni mejor ni peor, es diferente, ¿vale? Que va a tener unas características específicas, por eso vamos a conocerlo, a detectarlo, para luego poder también trabajarlo a nivel individual, familiar y comunitario, ¿vale? Pero es un tipo de maltrato. Dentro de todos los maltratos hay uno que es violencia sexual contra la infancia, como decíamos antes. Entonces lo vamos a enmarcar ahí y lo vamos a trabajar y lo vamos a normalizar como el resto de malos tratos para poderlo hablar y para que otras personas puedan hablar también de lo que les ha pasado. ¿Vale? ¿Dónde está la dificultad? En juntar violencia e infancia, sabemos que es algo que ocurre. Sabemos que es uno de los colectivos más violentados a nivel internacional, ¿vale? Y no queremos verlo, lo que decíamos antes del tabú, pero ya le unimos el sexo y es como terrible, ¿no? Va a tener unas características, ¿no? La violencia sexual contra la infancia tiene que ver con el poder y poco con la sexualidad, ¿vale? La violencia sexual contra la infancia encima que se ejerce. El otro día también se habla de la diferencia entre pedofilia, pederastia y abusadores sexuales. Abusadores son los que perpetran, sean pedófilos o no, ¿vale? Entonces, efectivamente, es un ejercicio de poder. Y yo ejerzo poder como puedo, ¿no? O donde yo le busco la erótica. Y puedo utilizar la sexualidad para el ejercicio de mi poder. Porque quiero compensar, porque soy un narciso, por X razones. Ahora no nos vamos a meter ahí. Pero tiene que ver con el ejercicio de poder. Y ahora está muy unido y cada vez más con la erotización del maltrato. ¿Vale? Si ya teníamos poco antes de que hay personas que erotizan la violencia y ejercen su necesidad de poder, ¿no? O su reafirmación a través de su sexualidad de forma violenta, sometiendo a otras personas también a la infancia y la adolescencia, ahora sí es real, que con la pornografía mainstream, ¿no? Yo mi pronunciación, como veis del inglés, cero patatero, se está erotizando la violencia hasta extremos insospechados. ¿Vale? Por eso, si el consumo de la violencia baja cada vez más, si antes se podía detectar que un 20% de las personas que ejercen violencia sexual lo hacen antes de los 16 años, ¿sí? Ahora ya tenemos casos, fijaros, y suele decirse, ¿no?, que abuso hay a partir de los 5 años de edad por encima, pero nos estamos encontrando casos que estamos acompañando a nivel comunitario de menores que abusan de menores y detrás hay consumo de porno, una normalización absoluta. Igual no hay ni una victimización anterior por parte de alguna de las personas menores, ¿vale? A veces sí, pero otras veces no. Lo que hay es una exposición o un consumo de pornografía con edades muy tempranas, muy tempranas, ¿vale? Tiene que ver con la sexualidad, que no tanto que ver con la motivación que decía yo antes, que no era tanto motivación, ¿no?, sexual, sino con lo que supone para nosotros el hablar de sexualidad en estos términos. Y por eso es tabú y por eso queremos no verla y por eso queremos separarnos de ella cuando ocurre y cuando la tenemos cerca. Tiene que ver con la coerción, pero va a ser una imposición, pues no por medio de la seducción, no va a haber violencia física en la mayoría de ocasiones, no del abuso sexual en los entornos cercanos, que es de lo que estamos hablando, ¿vale? Cuando hay trata, cuando hay otras cosas, sí, pero el abuso sexual en el entorno cercano no va a tener esta característica, va a ser asimétrica. Algo muy importante para entenderlo también, no ocurre de un día para otro, es procesual. Hay un proceso por parte de la persona, ¿vale? Ya lo vamos a ver un poquito, que ejerce violencia. Y luego tiene dificultades añadidas, y aquí yo quiero remarcar el secreto. El secreto es el vínculo que se establece entre la persona agredida y entre la persona agresora. ¿Vale? No me gusta utilizar totales, que agrede, y la persona que ha sido agredida. ¿Vale? Y algo que quiero remarcar, que ya lo he dejado caer, y es cuando hablamos de violencia, yo suelo decir que tenemos, ahora que se está hablando y ahora que se está legislando, hay una deuda muy grande con la población
anciana y adulta que ha sido maltratada en la infancia y que ha sido violentada en la infancia, que ha sido violentada sexualmente en la infancia. Pensamos en clave de infancia, pero no pensamos en esas personas pequeñas que conviven con personas adultas en su misma identidad y que necesitan de acompañamiento, necesitan de reparación y necesitan de medios para poder realizar proyectos vitales mínimamente satisfactorios. ¿Vale? Y encima es de las personas de las que más informaciones tenemos para hablar de esto, como hoy estoy hablando yo, como va a hablar Anguitzari o como habló en su momento Enrique Etxeburua. Con estas personas hay una deuda, y una deuda que hay que paliarla y que no se está atendiendo y que una ley de menores no contempla. Tiene que haber servicios universales y gratuitos para las personas que han padecido esto en la infancia. ¿Vale? Nos centramos mucho a veces en la ley, en que prescriba o no prescriba, como si lo importante de nuevo fuera otra vez, no que paguen con la sociedad, que paguen el delito para las personas que son víctimas de algo, que somos víctimas, que sois o que son víctimas. Es importante el reconocimiento, ¿no? De lo que te ha pasado. No estoy loca, me ha pasado. No me lo he inventado, no sueño, porque quien perpetra este tipo de violencia más tiende a negarlo, pero a perpetuidad, hasta la muerte. ¿Sí? Y encima es a la infancia, tienes pensamientos confusos, a veces tienes amnesias y necesitan reconocimiento. ¿Vale? Pero no tiene por qué pasar ni tan siquiera por una condena. Vamos a hablar de ese 80%, de ese 90% que no va a los juzgados y que no está siendo acompañado. Y si no es acompañado, no va a llegar a un juzgado. ¿Vale? Las personas, por lo general, que denuncian son o personas adultas a cargo de menores que denuncian, o personas que después de muchísimo tiempo han hecho un proceso como de rehabilitación y de reparación de esas zonas que necesita y puede llegar a una denuncia. Con lo cual, si no hay lo anterior, no hay ese acompañamiento, ¿vale? No hay ese acompañamiento comunitario, aparte de especializado, ¿sí? El que prescriba o no prescriba puede, en algunos casos, que vayan a denuncia y que salgan adelante los juicios. Pero no habla del tanto por ciento, ¿no? Tan amplio de personas que no llegan a los juzgados, ¿vale? ¿Qué es lo que sentimos las personas profesionales cuando nos encontramos pone aquí lo que pensamos y no nos dejas ver, las falsas creencias, pero yo quería hablar antes de lo que sentimos y nos impide actuar. Muchas veces desde Eraikis lo que hacemos, hacemos como suelo decir yo, ¿sabéis lo de los primeros auxilios psicológicos en una situación de crisis, en una situación de maltrato, de violencia para las personas que lo padecen, ¿no? Nosotros hacemos esto con personas profesionales que han detectado y que se tienen que enfrentar a una notificación, ¿sí? A centros y que tienen miedo y sienten angustia. Angustia porque es un tema que nos genera angustia por todo lo que hemos dicho anteriormente. Y miedo porque nadie podemos garantizar que si tú realizas una notificación, las cosas van a salir bien para el menor. Ya no hablo en términos generales. ¿Sí? Nadie puede. Tal y cual están ahora los procedimientos, los protocolos y la asistencia a esta problemática y, por lo general, a la violencia contra la infancia, nadie puede. Porque nos es más fácil soportar. Igual me termináis tirando tomates, ¿vale? Lo asumo. Pero nos es más fácil soportar que quizás quien sea víctima siga siéndolo, a señalar a alguien y que quepa la más remota posibilidad de que sea mentira. ¿Sí? ¿Se me entiende esto que digo? ¿Cuántos casos de mujeres que he atendido? Cientos. No conozco ni una sola persona, ni una sola mujer que haya mentido, fijaros lo que os digo, que haya mentido exagerando. Lo que ha hecho ha sido ocultar minimizando. Lógica de la victimización. Te lo tienes que contar, minimizar y tal para poder sobrevivir durante tiempo a un ejercicio de violencia sobre tu persona. Tiendes a minimizar, normalizar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues no conozco ni una sola persona que me haya dicho que ha sufrido violencia sexual contra la infancia y ha mentido. Pero si la mayoría de la gente no lo dice.
Pero ¿cuánta gente miente? ¿Pero por qué pensamos que va a mentir? Si además las estadísticas lo dicen, incluso en los casos, no hablo desde los juzgados, sino de las personas que atendemos, vemos que puede haber un miedo de la madre, por ejemplo, no un miedo a que le estén pasando, viene de un miedo, no una necesidad de mentir ni arremeter contra nadie. Si te metes en un follón, que no hay quien salga de él. Por eso preferimos no meternos en él, hacer obviarlo, hacer que no ha pasado. Por eso mucha gente se para del agresor hasta luego y no quiere volver a hablar del tema y se va con su criatura, que esto pasa un montón, ¿sí? Pero preferimos en un momento determinado, ¿vale? Entonces, ante esta preferencia hay que luchar, ¿no? Y hay que contártelo. Y es entonces cuando nosotras atendemos un montón. Que son llamadas porque oyen hablar de ti, porque dicen, porque tal, y dice, oye, nos está pasando ese, ¿qué te pasa? Tengo miedo, no sé qué tengo que hacer, vale, ahora ya sabes qué tienes que hacer, no sé si lo voy a hacer, pero lo tienes que hacer. Y te pone todos los casos, pero ¿y si pasa esto? Pero ¿y si no sé qué? Pero ¿y si no sé cuántos? Pero ¿y si...? Ya, pero es que no lo sabemos, tenemos que confiar, ¿no? Y vamos labrando el camino, y vamos labrando el camino, y vamos labrando el camino, ¿vale? Hasta que toma la decisión la persona profesional de notificar, y es normal, y es normal. Es normal, ¿vale? Es normal. Pero de esto no nos habla la norma, no nos arma el procedimiento. ¿Quién sostiene a las personas que sostienen? ¿Sí? De esto no nos habla el procedimiento, ¿vale? De esto hablamos nosotras y lo ponemos ahí, encima de la mesa. Estos son un montón de falsas creencias, muchas se han ido desmontando. Nos vamos a parar en algunas de ellas. Como el material yo creo que lo vais a tener. Sí, ¿verdad? O sea, bueno, pues ahí tenéis cositas si queréis seguir indagando, ¿vale? No es un problema de la infancia, es un problema del mundo adulto. Quien perpetra, mirad, nosotros siempre decimos, con todo tipo de violencia, ¿quién tiene la sartén por el mango? ¿Quién puede parar la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién la ejerce? O sea, como no se empieza a trabajar con las personas que ejercen violencia, tenemos un problema, ¿vale? Porque quien quiere la hace. Con el tema de violencia contra la mujer lo vemos un montón de veces. Pues con la infancia mucho más. ¿Por qué con la infancia? Porque la infancia y la adolescencia dependen absolutamente del mundo adulto. No pueden tomar decisiones, no son personas autónomas. Sí, mucho menos independientes económicamente, etcétera, etcétera. Con lo cual es un problema que perpetra, porque es una violencia que perpetra el mundo adulto y que solamente puede parar el mundo adulto. Otra cosa es favorecer espacios y dinámicas de desarrollo integral de las personas menores. Por supuesto, por supuestísimo. Pero las únicas personas que podemos prevenir, que podemos detectar y que podemos parar somos las personas adultas. Por lo tanto, no es un problema de la infancia, es un problema de las personas adultas. Y pongo aquí que ejercen, que permiten y que no actúan. De la misma manera que yo hablo aquí, pasa que sí es verdad que hay un sesgo de género importante en la gente que perpetra abuso, ¿sí? En concreto violencia sexual. Pero yo ahí a donde voy, de la misma manera que pienso que puede haber personas que han padecido algún tipo de violencia en la infancia, ¿vale? Y violencia sexual en la infancia, también pienso que puede haber personas susceptibles de cometer abuso. No pasa nada. Está pasando. ¿Sí? Y me gustaría que cada vez que hablemos de este tema hubiese una parte, ¿no?, que diga, si alguien, si quiere consultar esto que le está pasando, que coge y llame por teléfono. Porque quizás así, ¿sí?, evitemos. Y cuando vamos a la infancia y vamos a hacer prevención en la infancia, tenemos que entender que hay una parte importante de la infancia, un tanto por ciento, que el primer abuso, que la primera violencia sexual la va a cometer antes de los 16 años. Con lo cual no vamos a detectar a posibles víctimas. Lo que vamos a hacer es también tener esa otra mirada y trabajar para que las personas no ejerzan violencia, no sientan esa necesidad. ¿Sí? ¿Se me entiende esto también? ¿Vale? Y luego están las personas que permiten, que miran hacia otro lado. Vamos a hablar esto. Ya no quiero meterme en el entorno familiar, que duele más, pero cuando hablamos de colegios, cuando hablamos de todo lo que ha pasado, bueno, pues con la iglesia y tal, bueno, a ver, ¿qué queréis que os diga? Pues claro, ha habido mucha permisividad y la sigue habiendo, ¿no? Y la sigue habiendo, ¿vale? No solamente en la iglesia, ¿eh?
y luego las personas que no actúan. En esto de la violencia contra la infancia, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Si no actúas, si tú no tienes una actitud proactiva, sumar no está sumando, restar sí. Somos parte del problema, de alguna manera. Desde una mirada generosa. Yo soy persona profesional también, ¿vale? Pero bueno, sí es cierto que nos toca tomar posición frente a esto que os voy a decir a vosotras y vosotros que estáis aquí, ¿no? Hay mucha gente que no lo está o que no está indagando. Pero bueno, os toca porque os tengo aquí, os tengo delante. Los niños y las niñas no pueden evitarlo, fijaros. Lo que sí pueden es comunicarlo cuanto antes. Yo suelo decir, para mi hijo Eroch, yo soy la diosa Mari. Tiene 9 años. Está loco con su madre. Si hoy yo decido que voy a abusar de él, ¿vosotros creéis que tiene alguna alerta puesta mi hijo con respecto a mí? Si hemos dicho que es algo estratégico y procesual, como vamos a ver, que va ganando terreno en la confianza, quien perpetra abusos, y en la mayoría de veces es alguien de confianza con un ascendente emocional. ¿Vosotros creéis que el nene, la nena o el nini puede evitar que se acceda a su cuerpo de esta manera? Esto es muy complicado, ¿eh? Y decimos, no, las familias. Bueno, pues si el 60-80% de los abusos se permiten en las familias, ¿creemos que vamos a educar en esto? Si no abordamos el tema de la familia. ¿Sí? Lo que sí podemos hacer, tanto familiares como profesionales, es que tengan, ¿no?, la seguridad y la confianza para que en cuanto les ocurran lo digan. Supervisar y un montón de cosas más y estar pendientes, vale. Pero somos nosotros los que estamos previniendo. Ellos, ellas y ellas, difícil que lo puedan hacer, ¿vale? Con lo cual, a veces cuando digo esto parece que desmonto todos los planes de prevención, todas las pedagogías en talleres. Nosotros por eso intervenimos el 90% de las veces, porque intervenimos con adolescentes a cuenta de la violencia sexual que se da en la adolescencia, no abuso, no abuso. Pero si no, solo intervenimos con personas adultas, ¿vale? Ya de poner el foco de la solución en la infancia. No es posible. Me daría cuenta lo que hemos dicho, ¿vale? No hay indicadores específicos, se pueden confundir con otros indicadores y luego hay un tanto por ciento de personas que no presentan indicadores, o que no presentan los indicadores que a nosotros nos gustaría. ¿Qué atendemos? Lo disruptivo por lo general. Si es alguien que está desde su falta de autoestima, desde su inseguridad, desde lo que le están haciendo en casa, no hace más que esforzarse, imaginaos en el aula, por ser una persona solícita, una persona que efectivamente lo hace todo, intenta tener ese perfeccionismo, pues igual, a no ser de que sea algo muy maniático, no nos vamos a dar cuenta. De hecho, puede ser hasta facilitadora en clase. Voy a poner el ejemplo de educación porque me es más fácil, ¿vale? No porque tengamos que dejar de observar el espacio médico, el ocio y el tiempo libre, etcétera. ¿Sí? Entonces, va a haber personas que no van a tener estos indicadores o van a tener un montón de indicadores que tengan que ver también con otras casuísticas, que puede ser un divorcio. No tiene por qué ni tan siquiera haber maltrato, o como de una manera como muy específica, ¿no? ¿Vale? Entonces, no es difícil. No es difícil detectarlo. Entonces, luego, ¿cómo lo prevenimos, verdad? En las aulas, luego hablamos. Seguimos, y quien se da cuenta denuncia, ya hemos dicho que no. No me repito, sí os voy a dar un dato. Hay un estudio de Save the Children de hace un par de años, 3 años, creo que fue a nivel de Estado. Hizo una encuesta por los colegios, por los centros educativos, y decía que solamente el 15% de los colegios que habían detectado habían notificado o denunciado el abuso sexual. Esto es un dato objetivo, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí, en esta línea. ¿Los niños que abusan son futuros abusadores? No, esto no es cierto. Yo también siempre suelo decir que esto es como también la violencia de género, ¿no? Las niñas van a ser víctimas, los niños van a ser maltratadores. Esto no es cierto, esto no es verdad. No es verdad, ¿vale? La violencia se aprende si decides ejercerla, porque como se aprende es una decisión, tiene que ver con la voluntad. No tienes por qué abusar sexualmente de alguien, puede ser una mala jefa, por ejemplo, ¿vale? Se puede expresar, no es causa-efecto,
¿no? Sobre mí ejercen cierto tipo de maltrato, yo decido ejercerlo porque necesito compensar esas cosas, entonces ejerzo este otro tipo de maltrato. No tiene por qué, ¿vale? Y lo que sí ocurre con las personas menores que padecen violencia, sobre todo de larga duración, lo que sí van a desarrollar es una tolerancia a la violencia muy importante. Es mucho más fácil que sean polivictimizadas, que el componente género también es importante porque nosotros somos susceptibles de padecer muchos tipos de violencia a lo largo de nuestra vida por el mero hecho de ser mujeres, ¿vale? Pero lo que van a aprender las personas menores y lo que hay que trabajar con ellas es que se empoderen, ¿no? Es que no toleren violencia, ¿vale? Entonces, ojo con estas alianzas que hacemos entre causa-efecto porque no es verdad. Y porque, fijaros, si yo pienso que ahora me está escuchando alguien que le ha pasado algo en la infancia, ¿yo qué mensaje le estaría dando? Cuidado, ¿eh? Porque algo se te ha metido ahí un virus y tú mañana... Y es uno de los grandes miedos de las personas que sufren abusos sexuales. Es a reproducirlos, ¿vale? Así que ojo también con estas expresiones y con estas creencias. Y las personas que agreden son adultas. Teniendo en cuenta que conocemos muy poco y teniendo en cuenta que sobre todo conocemos a través de la denuncia a personas adultas, no sabemos, ¿vale? Pero lo que sabemos es que hay un 20%, como os decía antes, no por aquí, el 50% de las personas adultas que han abusado refieren a haberlo hecho antes de los 18 años. Un 20% de los abusos son cometidos por personas menores, primos, hermanos, amiguitos de confianza, pero en la familia primos, hermanos, hay mucho entre hermanos, ¿vale? Por lo tanto, es de vital importancia porque la rehabilitación, ¿no? La no repetición del abuso tiene más visos de tener éxito si cuanto antes se detecte el acto abusivo, ¿vale? No solamente en la persona que lo recibe, sino también de quien la perpetra siendo menor de edad. Entonces, si fuéramos capaces de tener esa mirada también comprensiva y generosa hacia esa infancia y adolescencia que ejerce violencia, son menores, ¿sí? Podríamos trabajar con esto, ¿vale? Tengo un artículo yo que es como, bueno, bastante majo, que habla sobre, en Cataluña y tal, de este servicio. Aguinchari os hablará de esto porque también atiende a menores, ¿no? que han agredido, ¿vale? Ahí os lo dejo para los profesionales especialistas en la intervención de esto. Y las consecuencias son irreparables. Esto es absolutamente falso. Esto no es cierto. No es verdad. El abuso sexual en la infancia es un acontecimiento traumático, es un suceso vital estresante que irrumpe en la vida de las personas menores y que va a afectar de diferente manera a cada una de las personas menores y que va a depender efectivamente del tipo de abuso, del tiempo, del vínculo afectivo, pero al 50% o más. Va a depender de cómo reaccione el entorno, de la rapidez con la que se reaccione, el acompañamiento apropiado que se le dé, ¿sí? Y el seguimiento. O sea, más del 50% puede depender, de la pronta detección, esto está claro, ¿eh? Esto sí, y luego de todo lo que os he dicho, ¿vale? Todos los estudios nos dicen, en lo que se sabe, ¿vale? En la población que se detecta o que lo verbaliza, y es esto. A largo plazo, solamente un 40%, el que tiene diferentes síntomas y disfunciones, un 20,8% de las personas que dicen haber impactado de forma importante, ¿vale? Que sea de forma importante no significa que sea irreparable. Que se pueda salir, ¿no? de la victimización y se pasa a ser víctima no significa que se olvide, que el tema no haya pasado o volver a la situación anterior. No, esto no es así tampoco. Ninguna situación, ningún suceso estresante, ¿sí? De hecho, se llaman sucesos estresantes a aquellos que nos ocurren en la vida y que necesitan, que superan nuestras capacidades de afrontamiento y que van a necesitar ayuda probablemente de entorno y de profesionales, a veces de entorno solo, otras veces de entorno y de profesionales, ¿vale?
para poder seguir sumando a nuestra vida y salir reforzados, esto que se llama resiliencia. Y este es otro suceso estresante más. Nos va a cambiar, nos va a convertir en otras personas, pero puede convertirnos en otras personas mejores. Mejores, ¿vale? Ojo, yo no estoy diciendo que ojalá pase para ser mejores. No, hay cosas que ojalá no nos pasen, o que no nos hayan pasado, que no estén pasando. Pero una vez de que pasan, no lo vamos a dar como irreparable, ¿no? Pero no, es que las personas, no, es que no. También es cierto que cuando se conoce mucho, se conoce por el mundo adulto. Y también es verdad que muchísima gente que tiene una vida funcional, una vida, entre comillas, más o menos adaptada y de éxito, no es la que habla. La que acude a pedir ayuda son aquellas personas en las que más se está impactando, con lo cual el conocimiento también está sesgado por esto. ¿Vale? Aquí hay un problema con la infancia y es verdad que minimizamos el sufrimiento de la infancia cuando lo tendríamos que poner mucho más en valor, por esto que os comento, ¿vale? Tienen un sufrimiento profundo, sobre todo por la sensación de falta de control de sus propias vidas, no de la violencia, sino de sus propias vidas. Por eso necesitan una estructura, por eso necesitan de rutina, por eso necesita que en la crianza normal y respetuosa les vayamos adelantando para que tengan, ¿no?, en esta falta de narrativa que se tiene hasta la adolescencia, el que puedan prever y puedan ir controlando y puedan tomar decisiones con aquello que vaya sucediendo. Para eso nos tienen las personas adultas. Entonces, si ya de por sí están como en la incertidumbre permanentemente, dependiendo de un mundo adulto, que a veces es nutritivo y otras veces no, cuando te está ocurriendo una situación de victimización, ¿vale?, esto adquiere un sentimiento de dolor muy, muy profundo, ¿vale?, por falta de comprensión de la experiencia emocional, ya no solamente de la experiencia del abuso. No es que no saben, no comprenden las emociones, son emociones muy intensas las que padecen, ¿no?, y por falta de recursos personales y por su situación de vulnerabilidad. ¿La gravedad depende del acto sexual? No. Y esto también es muy importante. Las personas que trabajamos con personas, sobre todo en el acompañamiento a violencias, nunca jerarquizamos las violencias. Como suele decir mi ama, el peor dolor es el que tienes. ¿Que lo haga la ley? Bueno, yo como persona que acompaño, yo no le puedo decir a alguien que es más grave, pero no te han, ¿no? Uy, abuso sexual, es menos que el maltrato psicológico físico, ¿no?, que es físico y psicológico también, pero bueno, para que me entendáis. Nunca jerarquizamos violencias, ¿vale? La experiencia traumática, el impacto va a depender de los síntomas que presente y las disfunciones en diferentes áreas que presente la persona, y para eso están las personas profesionales que hacen un diagnóstico de la situación y para aportar también los apoyos oportunos. A cada persona diferente, enfoque de interseccionalidad, experiencias únicas, realidades únicas, apoyos concretos a cada una de las situaciones, ¿vale? Entonces, no porque nos cuenten, hizo esto, no porque, o hizo lo otro. Bueno, pues va a depender, vamos a tener a personas que con menos tiempo de abuso van a tener un impacto muchísimo mayor que igual con personas con más tiempo de abuso y con otros vínculos familiares. ¿De qué depende? Bueno, depende de muchas cosas, como hemos dicho, ¿vale? Entonces, no va a depender del acto de violencia, y esto es súper importante. Así que cuando estemos en nuestros ámbitos profesionales, en los personales, en los de ocio, con amas y aitas, en el patio de la ICAS o lo que sea, y cada vez que salga una noticia y digo, es que, y salgan esto, nosotros tenemos que rebajar. Siempre, porque no sabemos si el que nos está oyendo al lado es víctima también de algo. ¿Vale? Yo creo que voy fatal de tiempo. ¿Verdad? ¿Y en esto qué? Las 7:38. Como vamos a acabar a las 8. Vale, Vale. Estoy un poco... Sí, tenemos. No tenemos. No tenemos. ¿Alguien quiere decir algo a lo que estoy diciendo? ¿Y si no sigo un poquito más? ¿Sí? Venga. ¿Compartís lo que os digo? ¿Sí? Alguien dice, no, yo no lo veo así, ¿eh? ¿Sí? Vale, pues me alegro. Venga, seguimos. Venga.
voy a hacer una cosa. Voy a mirar yo algunas cositas. Cuando veáis el material vais a decir, hay algunas cosas que se quedan en el tintero. Sí, se quedan en el tintero. Pero sí quiero ir sobre todo a uno de los mensajes que sí queríamos también dejar claro en esto de la violencia sexual y por qué nosotras decimos que es importante y que es importante el enfoque comunitario. La violencia sexual, si me levanto, ¿me ven? Sí, ¿no? ¿Se me ve? Vale. La violencia sexual contra la infancia tiene víctimas directas, ¿vale? La víctima directa es la persona o las personas sobre las que recae la violencia. Pero el acto violento no solamente impacta en la persona, en la personita en este caso, ¿no? En lo que va a ser el infante o la persona adolescente. Fijaros, impacta también en la persona que ejerce violencia. Esa persona, para cuando ha decidido ejercer la violencia sexual, ha tenido un proceso, ¿no? Primero ha tenido que tener una motivación, ¿vale? Tú puedes tener una motivación X, que puede venir para compensar ciertas carencias emocionales, que puede venir de una pedofilia, ¿no? Una cierta pues, como inclinación, ¿no? Amorosa, sexual. Ahí puede venir por una victimización anterior, o no sexual o de otro pelo. Hemos dicho que no es causa-efecto una violencia con otra. Puede haber diferentes motivaciones. Primero, claro, pero moralmente a mí me han metido una serie de creencias. Entonces, ¿de qué manera? A esto es lo que el otro día también se llamaban distorsiones cognitivas. ¿De qué manera me lo cuento? Todo el mundo nos contamos las cosas de una manera para actuar y tomar decisiones. ¿De qué manera me lo cuento? Para que a mí esto no me parezca tan malo. Porque, ojo, ninguna persona que ejerce violencia quiere que le llamen mala persona. ¿Vale? Y esto es así. No, pero yo no soy mala persona. Si yo le quiero un montón, o si no es tanto lo que he hecho. Tienen la verdadera creencia que no son malas personas, porque se lo han tenido que contar de tal manera que, pues, este autoconvencimiento, y se puede lograr hacer esto, ¿no? O sea, yo puedo terminar viendo aquí un elefante cuando es una mensa blanca, pero yo veo el elefante y me lo creo, ¿vale? Pero luego tengo que pasar los desinhibidores externos, el núcleo de confianza, todos esos agentes protectores de la persona menor, ¿vale? Y luego, por último, las inhibiciones del niño, de la niña o del niñe, ¿no? El ganarme su confianza, el que vea que aquello pues, igual no es malo, que tenga esa confusión y tal, antes de llegar a otros chantajes y a otras amenazas, ¿vale? Entonces tiene un impacto. Y una vez de que yo ya he cruzado el límite y lo he hecho, todo este mecanismo, lo que tengo que salvar es la culpa. Porque la persona siente un gran malestar y siente culpa, ¿vale? ¿Qué es la culpa? La vergüenza es externa, es el juicio externo, los ojos que me ven, y la culpa es mis propios ojos, cuando yo transgredo mi propia moral, ¿vale? Entonces tiene un impacto en mí, porque la culpa no es la asunción de responsabilidad, la culpa lo que genera es más violencia. Entonces tiene un impacto en la persona que agrede. Pero es que no solamente tiene un impacto en la persona que agrede, tiene un impacto también cuando existe la develación en su entorno familiar, pero no en el entorno familiar de la persona agredida. Y si es el mismo, se polariza. Las personas abusadas que develan se quedan solas. No digo las pequeñas, digo ya las mayores. En muchísimas ocasiones, por no decir en la mayoría. No es que de repente el resto de la familia dice, ¿cómo ha pasado esto? ¿Cómo ha pasado esto? No, no es así. ¿Sí? Entonces tiene un impacto en el entorno familiar de la víctima y del victimario. Pero es que no solamente tiene un impacto es que fractura la comunidad. Y la fractura. Hay un antes y un después. La seguridad no solamente se ha roto para la persona pequeña, en el vínculo que establece a lo largo de su vida, es que se rompe la seguridad en la comunidad. Con lo cual, la comunidad no está preparada para acompañar ese daño a la persona menor y a la persona adolescente o a la persona adulta que devela que ha ocurrido esto. Ni los servicios ni las instituciones. No, porque de hecho no están acompañando, no se hacen cargo. Hay una ley, ahí va a haber unas denuncias, va a haber unos servicios, va a haber probablemente más menores atendidos, pero no se hacen cargo de ese. Dentro de 10 años os acordaréis de mí. ¿Os acordaréis? Cuando salga. Todavía se siguen denunciando solo el 15% de los casos. Porque si no hay un enfoque comunitario,
como no se prevea esto, está pasando aquí en Zarauz, la pregunta no es ¿qué hago si me pasa en mi aula? ¿Qué hago si me viene a pediatría el menor con un sangrado o con una enfermedad de transmisión sexual? ¿Qué hago? No. En Zarauz está pasando ¿qué hago? ¿Sí? Uno, para generar la masa social, ¿no? Como hay con violencia de género, exactamente que hay con la violencia contra la infancia y con la violencia sexual, que acoja, recoja y sostenga a las personas, a todas las personas que han sido abusadas en la infancia. Porque no sé por qué pensamos que lo va a decir una persona pequeña si una persona adulta con sus recursos no lo dice. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en Zarauz? ¿No? ¿Qué dinámicas tengo que llevar? No solamente campañas de prevención, para efectivamente crear una masa social crítica con este tema, ¿no? Que acompañe, que sostenga, ¿sí? Que haga de colchón, de amortiguador de todas las personas que tienen por develar todo esto y que va a sacar las vergüenzas del pueblo, del país, de la sociedad, ¿vale? No de Zarauz, en concreto. Eso es así. ¿Qué hago para prevenir? La mejor manera de prevenir, la mejor manera de detectar es prevenir. Cada vez que vamos hablando de este tema, alguien levanta la mano, después nos llama. Entonces yo hago prevención. Y la mejor manera de prevenir es si el buen trato es un proyecto comunitario. El buen trato tiene que ser un proyecto de vida. No podemos trabajar lo negativo sin haber trabajado lo positivo. Y las personas que estamos en el maltrato nos damos cuenta que podemos identificar o ayudar a identificar lo que no queremos, pero cuando preguntamos, ¿y para ti qué es el buen trato? ¿Cómo te gustaría? La palabra que sale es respeto y todo lo demás no se sabe definir. Ya, pero ¿qué entiendes tú por esto? Hay que dar contenido al buen trato. Y el buen trato tiene que ser un proyecto de vida individual y tiene que ser un proyecto de vida comunitario. Entonces, ¿qué va a hacer Zarauz para generar un proyecto comunitario de buen trato? Porque si hacemos esto, es más fácil que quien quiera perpetrar no perpetre, que podamos identificar aquello que no y que las personas que conocen lo bueno sepan identificar lo malo. Y si no es en el momento porque es muy pequeñito, bueno, pues luego lo va a saber identificar a sus personas de referencia. Y con todo esto, luego si eso, nos vamos a los sectores. ¿Cómo podemos prevenir el abuso sexual en la infancia si no hay educación sexual integral en los centros? En el ocio y el tiempo libre, en la educación formal, en la no formal y en la informal. ¿Sí? ¿Cómo entro yo a un centro a prevenir? La mano que no. Si no les estoy educando en su sexualidad, porque todas las personas nos desarrollamos en nuestra sexualidad y es una patata caliente que todavía aquí no se coge y que casi han estado de prohibir en Nafarroa, con Escolae. ¿Cómo vamos a hablar de la violencia si no estamos hablando? ¿Cómo introduzco yo a las personas menores en la violencia? Eso es decirles también que la violencia es sexualidad. Entonces, la sexualidad con violencia no, que eso no es sexualidad, que sexualidad es otra cosa, mucho más grande, mucho más potente y que tiene que ver con nuestra promoción personal, en presente, en pasado y en futuro. ¿Sí? Esta es prevención. Prevención, nosotras entendemos transformación de todo aquello, transformación de las relaciones comunitarias. Generar la masa crítica que exija cotas de buen trato, de sostenibilidad de vida, de poner a las personas en el centro, con políticas concretas. Y luego, de introducir educación sexual integral en los centros educativos. De que se le dé el mismo valor a las herramientas de comunicación con el cual mi hijo a mí me tiene que develar si le pasa algo en los udalecus, que matemáticas ya sabe hacer, ya va a aprender. O educación emocional, ¿no? Y dedicarnos a esto durante un montón de tiempo. Y generar espacios de confianza. La única manera de detectar cuando yo trabajo con menores, ¿qué es? Haciendo bien mi trabajo, suelo decir. Rebajamos, hacemos bien nuestro trabajo. Generamos espacios de confianza, me preocupo y me ocupo de las preocupaciones pequeñas del menor. Y encima no me enfado cuando comete errores, porque encima cuando abusen de él va a pensar que está cometiendo un error, que es culpa suya, no lo va a develar porque te vas a enfadar. Entonces, si yo hago bien mi trabajo, es más probable que alguien, ahora nos vamos a ir cada una a nuestra baldosa, ¿vale? Que alguien tenga la confianza suficiente para un día venir y develarnos. Y aún así,
aunque lo que hagamos es favorecer espacios resilientes y de buen trato y no ocurra una develación, y en esto tenéis que tener confianza, en las personas que trabajamos con personas adultas, aquella profesora, aquel maisu, aquel pediatra que les sonrió, que le dio la opción de hablar, que le dio, ¿no?, cercanía y cariño, es al que luego se agarra cuando de mayor decide ponerse en tratamiento o decide develarlo. O decir, y te habla, es que me acuerdo de aquella profesora, de aquel. ¿Sí? Y no sé si me puedo extender mucho más. Por mí no tengo problema, ¿eh? Voy a subir, te voy a poner y me están diciendo aquí en el chat que muchas gracias, que me está pareciendo muy revelador y la mirada desde la experiencia que es muy de agradecer. Y me subo porque quedan 10 minutos y si queréis decir algo, bueno, yo coincido con esta chica, que bueno, no sé por qué chica. Pues chica, os soy, oye, por no decir ya medio probablemente pureta, pero bueno. por estadística, ¿no? Badago galderarik. Comparando, por ejemplo, con la charla anterior, ha habido elementos nuevos que son, por ejemplo, lo que decías ahora de la comunidad, ¿no? Que hay que trabajar, pues eso, desde todo el pueblo para que haya una masa crítica, para que esto se vea de otra manera y se pueda incluso abrir los ojos, empezando por ahí. Y luego poner también la mirada en la persona que agrede. Eso tampoco se pudo hablar la vez pasada y esta vez sí. Entonces, me imagino que igual komentario bat alde horretatik edo beste nunbaitetik. Lo último que podemos hacer con la violencia interpersonal y con la violencia contra la infancia es verlo como un problema entre la persona agredida y la persona que agrede, y que luego se salven los muebles su entorno afectivo, la institución se recoge a la persona menor, ¿no? Al final, muchas veces lo que hacen las leyes, yo, fijaros, he estado repasando un poco la legislación antes de venir y solamente, sobre todo, la parte preliminar, ¿no? Y yo le echo en falta una contextualización ideológica. O sea, la violencia contra la infancia no es algo que sucede a una persona menor, a muchas personas menores, es un problema estructural, tanto como la violencia contra las mujeres. Y hay un problema ideológico, y lo he echado en falta porque no ha habido. Parece que es algo que ocurre de forma aséptica, ¿no? Y que hay que abordarla de forma integral y con contundencia, pero no ha habido una contextualización de la violencia, ¿no? En todo lo que no digo como hemos hecho nosotras, puede haber otras contextualizaciones, pero sí algo como esto, ¿no? O sea, es algo que tenemos que transformar el simbólico, porque hay violencia simbólica contra la infancia como violencia estructural que luego permite la violencia sexual contra la infancia, joder, que no es algo anecdótico, que pasa muchísimo, que hay una gran permisividad y que la mayoría de personas, sobre todo varones, que ejercen violencia sexual contra la infancia, lo hacen con la legitimidad que les da su socialización de género. Y esto es un problema de todos y de todas. El ejercicio de la violencia es su responsabilidad, pero el resto tenemos que ahondar en esto y descomponerlo también y dar alternativas a nuevas formas de ser que no sean, y a nuevas formas de sexualidades. Yo siempre digo, o sea, la educación sexual integral por parte de las personas que trabajamos con personas, bien en lo formal o en lo no formal, tiene que ser un clamor, y no lo está siendo. Y no lo está siendo. Y no entendemos. No entendemos cómo no. No es que sea la panacea, pero sí es una columna vertebral importante y sitúa la sexualidad en otro lado y la distancia de la violencia. La distancia totalmente de la violencia, ¿no? ¿Sí? Y luego, el buen trato. El buen trato. Eso es, ¿no? Como proyecto de vida que dice Fina Sanz, que no lo digo yo, ¿vale? No quiero atribuirme lo que no es mío. Pero Ainhoa Zabaleta también dice que le ha encantado y que son muy importantes los conceptos que has desarrollado, no solo el abuso, sino también cualquier tipo de maltrato o malestar que hay que trabajarlos en comunidad, y está de acuerdo y le ha gustado mucho. Yo sí quiero incidir, ya que no habláis vosotros, pues hablo yo, ¿no? Sí quiero incidir y es algo de lo que no se suele hablar, y es en la parte que agrede. En la parte que agrede. Si no paramos esa parte, ¿qué hacemos? ¿Vale? Sabiendo que cuanto más tarde, más reincidencia, más cronicidad.
¿Qué hacemos? ¿No? Entonces, yo muchas veces digo, no vengo a traer respuestas, vengo a traer grandes incógnitas o grandes preguntas, pero son preguntas que solucionan, ¿no? Entonces, bueno, ya hay atendiendo, claro, a toda la parte victimizada, ¿no? Y que no es un problema de la persona a la que la agreden, sino de todo el entorno comunitario. Tendríamos que acoger y recoger. Eso de no estás sola, no, están solas las mujeres y las personas infantes que sufren violencia. Con un poco de suerte... Si te ha pasado a ti, nos ha pasado a todas. Todavía falta... Entonces, yo te creo, sí, pero yo te acompaño también, y te acompaño desde la comunidad, ¿no? Desde las redes de apoyo comunitario, que está lo profesional, pero tiene que haber no profesional también. Tiene que haber no profesional, ¿sí? Y eso. Y todo esto. Galderarik ez baldin badago, ondo iruditzen zaizue hemen uste baldin badeu? ¿Lo dejamos aquí entonces? Si os parece bien. Bueno, pues aquí lo dejamos entonces. Bueno, muchísimas gracias a Aitziber. Bueno, a mí, desde luego, me ha servido de mucho. Muchas ideas que no tenía, no pensaba y ahora ya sé que le tengo que dar un par de vueltas a lo que pensaba anteriormente, o sea que muy bien. Y la semana que viene, Jose Ramón Elizondo eta Rosa Lizarraga izango dira, agintzarikoak, eta horiek emango dute online tresna baten berri, justu hori, umeen kontrako indarkeria detektatzeko. Eta datorren astean hemen bat egingo dezelakoan gurekin, eskerrik asko, honea etortzeagatik eta jarraitzeagatik hortik, eskerrik asko zuri, Aitziber, eta hurren arte. Txalo, mesedez.